Saludos. ¿Sabes? Esto empezó bien. Es un lastre, Odón, ¿viste? Yo me lo quiero quitar encima, Fernando, no lo estimule. Hay cosas que son pura sobrevivencia, pero no. Tienen consecuencias, señores, buenos días. Aquí estamos a la mitad de la semana en este miércoles con un país con muchísimas informaciones, muchísimas. Bueno, ya ustedes saben que si la Operación Falcón, que si los dimes y diretes, el tema de la educación que tendremos que tratar en algún momento. Esa está bastante complicada, sobre todo porque eso sigue siendo uno de los grandes desafíos de este país, que no es ni por falta de recursos, y tú no sabes qué es lo que van a hacer, cuándo que finalmente van a poder, cuándo que van a aplicar las metodologías correctas para que aquí podamos avanzar en términos educativos. Y claro, hoy es miércoles y vamos a hablar del tema eléctrico. Aquí está Bernardo, y con Bernardo siempre hay muchísimos temas que tenemos que tratar. Veíamos algunos comentarios que hacía esta semana respecto al tema eléctrico y a la gestión del ministro de Energía y Minas. Y a partir, por supuesto, de la situación que se ha dado en Punta Catalina con el tema del carbón, cosa tan loca, ¿no? O sea, Punta Catalina no tiene carbón y ha tenido que incluso proveerse de empresas que, como las de Itabo, no podrán sostenerlo en el tiempo. Yo no quiero utilizar algunos términos para dudar de algunas declaraciones del ministro de Energía y Minas referente al sector, y lo voy a dejar simplemente ahí dándole los buenos días a Bernardo. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días, Ivonne. Hay que darle buenos días a Fernando. Y también a Fernando, claro que sí. Ya pensé que pasaron del árbol. Venía así, hay que pagar el peaje, que no es sombra de Fernando. Lo que pasa es que como tú estamos lunes, martes, miércoles, hemos estado, entonces Bernardo, que solo viene los miércoles, yo creo que teníamos que privilegiar con el saludo. No dicen que las visitas se saludan primero. No, pero primero él no es visita, lo que pasa es que es defensivo saludarlo de primero, porque si no, no puede dar un corrientazo. Ese es el asunto. Claro, hay muchos tipos de corrientazos. Tú dices que hay muchos temas, pero yo no puedo dejar de plantear que si aquí hay un tema de centralidad, es la acción, la actuación, las decisiones de política fundamental desde el Palacio Nacional y desde la Presidencia de la República, desde el gobierno central. Eso es decisivo, porque todo está permeado por eso. ¿Cómo te la ha cogido a ti con ese palacio presidencial? No, pero a mí no, al país, porque bueno, eso fue lo que elegimos, ¿no? Eso fue lo que aquí se eligió. Cuando tú dices ministro de Energía y Minas, claro. Por ejemplo, ahí hay dos viceministerios, que son los que eran ministerios antes, de hecho, o ministerio de hecho, o formales. Tú tienes un viceministro de Minas y un viceministro eléctrico. De energía. Claro. Y tú tienes un ministro que junta esos dos viceministerios. Entonces, cuando hablamos de uno, estamos hablando de los otros dos. Y son dos temas sumamente importantes y hoy graves en el país. Los dos tienen problemas graves en su desarrollo. Y encima de eso, la institucionalidad tiene problemas. Entonces, por eso que yo te digo, Ivonne, Palacio Nacional. Además, en un país... Poder Ejecutivo. En un país donde todo el mundo lo que quiere hacer es discutir es con el presidente, los órganos no funcionan. Es más, aquí hasta lo que se va a discutir y a llevar o a sacar, o lo que se pretende agilizar o retener en el Congreso de la República, hay que ir a la presidencia también. Porque a veces se recurre al hecho de que, pero no se lo pueden dejar todo al presidente, porque tú sabes que y donde hay más a veces hay estrategias en esa dirección. Sí. Pero no se lo dejen todo al pobre presidente. Y sobre todo a un presidente que hemos tenido, que claro, ha sido parte de esa dinámica, ¿no? Frente a un grupo de funcionarios, empezando por el jefe de los ministros, que parece como que las ayudas no son muy buenas ni alentadoras para el gobierno como tal. El jefe de los ministros. Claro. ¿Quién es el jefe de los ministros? ¿Cómo que quién es el jefe de los ministros? ¿Quién es el jefe de los ministros? Aquí hay un primer ministro. El ministro de la presidencia. Ya. ¿Ese es el jefe de los ministros o no? Es así. El ministro de la presidencia se supone que es el jefe inmediato de todos los ministros. Lo que sí lo que sí sé que no es el jefe de los ministros, sí sé que es el ministro que ha simbolizado, por lo menos en lo que yo tengo uso de razón, y hace rato, más poder en sus manos.
porque ha podido concentrarnos sobre el poder sobre los órganos institucionales ministeriales, sino que además ha tenido la gravitación sobre la política pública hacia afuera fundamental y al mismo tiempo ha representado la mayor fortuna directa de este país en el propio Palacio Nacional. Bueno, yo creo que vamos a hacer una especie de paralelo, porque mientras nosotros seguimos en ese análisis que me encanta, de verdad, y aplica para muchos, yo no sé si habrá que pedirle al ministro, al jefe de los ministros, me gusta así, al ministro de la presidencia también, si es tan operativo, que en vez de que allá, en ese sector eléctrico que vamos a ver con Bernardo, se pida carbón a los Reyes Magos para que pueda funcionar en medio del desastre Punta Catalina. ¿Será que lo hacemos? Estaba leyendo anoche algunas cosas. Es solamente un incel, como dicen porque ustedes. La verdad es que es genial. Ustedes los periodistas, un incel. Anoche estaba buscando cosas y me encontré con una empresa en la que hay una coincidencia muy especial de la que vamos a hablar, no ahora, sino después, pero para que no se me olvide y tener la palabra empeñada en público para hablar de eso. Es una empresa que se llama Cementera, que está en la zona de Baní, cerca de Punta Catalina, ¿no? Que se llama Domicén. En esa empresa coincidieron justamente Jean Alain, en los tiempos del periodo de lo de la Victoria, y Lisandro Macarrulla. Coincidieron en la empresa, en funciones en la empresa. Es una empresa cementera, asociada justamente al Grupo Vicini, que tiene articulación con una empresa haitiana, o tiene relaciones empresariales, con una empresa haitiana también de cemento, creo que Cemento Colos. Ojo, de un grupo haitiano que es dueño de importantes riquezas también en la República Dominicana, en Miami y en Haití, dedicada al tema de la construcción. Que hay una relación muy directa justamente entre los grupos de aquí y los haitianos. ¿Y por qué tú me llevas del carbón al cemento? Yo estoy hablando de carbón. Sí, pero digo que quería hacer un incel, pero es por la coincidencia que hay justamente en los nombres de Jean Alain y de Lisandro Macarrulla en esa empresa. Yo me voy a quedar con el carbón, Bernardo, porque para yo entender algunas cosas, porque el carbón que nosotros estábamos utilizando, ¿de dónde era que lo proveíamos? ¿Era de Estados Unidos o es del de Colombia? ¿Y por qué falta? ¿Y qué vamos a hacer entonces con esto? ¿Qué parte de la...? Porque se refirió a eso el ministro de Energía y Minas, como que tendría la solución. Eso... ¿A dónde? ¿Qué va a pasar con todo esto? El ministro de Energía y Minas siempre tiene la solución teórica para todo, pero en la realidad, cuando vemos las ejecutorias, sucede que esas soluciones lo que hacen es empeorar la situación. Y crear condiciones para o licitaciones de emergencia o licitaciones de proveedor único. Se quedó así eso. Proveedor único que se lo inventan, que no pueden justificar. Ahora bien, el carbón. Hay que recordar que en la gestión pasada se hicieron 2 licitaciones públicas para la compra del carbón. Una primera licitación fue para comprar el carbón de las pruebas de Punta Catalina, lo compró la CDE, que era su responsabilidad, y se hicieron unas licitaciones públicas donde ganó la empresa Excoal, en un proceso donde participaron 3 o 4 empresas. Se abrieron las ofertas y luego se produjo lo que se llama una subasta inversa, en el sentido de que, conocidos los precios, entonces venía una puja a la baja de los oferentes a ver qué rebaja se conseguía, y ahí ganó la empresa norteamericana Excoal, que es un gran suplidor de Estados Unidos. En la segunda licitación ocurrió el mismo proceso y ganó la misma empresa. Entonces es inconcebible, y eso no tiene justificación, que de repente se diga que se está acabando el carbón de Punta Catalina y quiera sacarse como un mago que saca un conejo de un sombrero, diciendo que echarle la culpa al suplidor, que el suplidor tuvo problemas de suministro, algo que es insólito, porque si el suplidor tiene algún problema, él tiene los mecanismos de buscar las alternativas y honrar su contrato. Pero sin embargo, tú tienes que aquí hay 2 plantas más de carbón. Que si o sea, nos tira la situación porque ellos tienen problemas los suplidores y entonces dice el ministro que tiene problemas de suplidores, pero tú tienes aquí 3 unidades de carbón, que son las 2 Itabo, que son 250 megavatios entre las 2, que es la tercera parte de Punta Catalina, y tienes Barahona, que son 60 megavatios.
si bien es cierto que son menor capacidad, ¿por qué esas empresas no tienen problemas con sus suplidores de carbón? Porque debería ser también válido. Claro. Eso, o sea, si falta carbón, debe faltar para debería todo. faltar para todo el ¿Por qué no le falta? Aunque sean suplidores diferentes. ¿Por qué no le falta Itabo que ellos tienen que asistirse con Itabo? Pero en el medio, ahí en el interín, nada más para también a modo de aclaración. ¿Cuál es la misma calidad o varía la calidad del carbón de esta empresa norteamericana que el colombiano? ¿Hay alguna diferencia o qué pasó en la licitación? Bueno, porque que impacte luego en la contaminación, por ejemplo. Cada central tiene su caldera y cada caldera se diseña para un tipo de carbón específico. Entonces no importa de dónde venga el carbón, lo importante es que cumpla con los requisitos técnicos que debe tener el carbón que utilicen las calderas de las plantas. Entonces sí debe haber una diferencia, no conozco los detalles, entre el carbón que usa, por ejemplo, Itabo y Barahona y el carbón que utiliza Punta Catalina, porque son calderas diferentes y digamos, Catalina es la más reciente, entonces son cosas específicas. Por eso, cuando ellos dicen que, porque hay algo que hay que precisar, la información no sale en una nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas diciendo que tienen problemas de carbón, porque todo esto se maneja en una opacidad y una falta de transparencia que es mucha informalidad. Eso fue de lo que informalidad, no. Eso salió y ellos tuvieron que referirse. Opacidad. Así es. A pesar de que ellos se jactan y publican, ahora acaban de publicar la noticia que sacaron 100 en transparencia. O sea, parece que por mantener una página en internet eso es transparencia, pero ellos reaccionan frente a la denuncia, pero ellos no explican. Eso es así. Hubo una denuncia creo que fue el periódico El Día, que evidenció una carta del consorcio alertando los riesgos que tenía utilizar un carbón diferente al de la especificación de Punta Catalina y los riesgos que tenían sobre la caldera y que ellos no eran responsables de esa situación. Eso fue en prensa escrita, no nos quite los créditos porque por aquí fue que se hizo la primera denuncia de la lamentada carta. Pero digamos, en punto crítico. Es cierto, no me acordaba, pero salió en prensa Así escrita. Es. Pero en prensa escrita salió ya con detalles de la carta del consorcio. Claro. Que uno desconocía. Entonces, frente a eso, es que reacciona, porque así que reaccionan. Lo mismo sucedió en enero, cuando la unidad 2 sale de operación de Punta Catalina y tenía unos 6 o 7 días y no habían informado nada a la ciudadanía, más sin embargo, de Aerolibre hace una denuncia y de una vez reaccionan y emiten una nota de prensa. Cuando Punta Catalina saca alguna de sus unidades de producción, cuando baja la generación eléctrica que oferta, que mete en el sistema eléctrico nacional interconectado, ¿eso afecta lo que ustedes llaman precio medio de compra? Bueno, pero la pregunta es, yo sé que la gente tal vez no entiende el término precio medio de compra, tú lo explicarás rápidamente, pero si afecta eso, entonces el precio de la energía tiende a subir porque las menos eficientes tienen más presencia. Bueno, depende de cuál sea la acción que toma el gobierno con relación a la energía que deja de suplir la unidad que sale de Punta Catalina. Hay dos opciones. Tú pones a generar una planta evidentemente más cara o tú simplemente das apagones. Entonces, si das apagones, el precio medio se mantiene más o menos igual. Pero si quiere dar luz al mismo nivel, tiene que subir el costo. Sube el costo necesariamente porque va a entrar una planta más eficiente. Y eso eficiente. eso aquí no se ha utilizado en momentos anteriores justamente para provocar maximización de ganancias en algunas esferas privadas. La manipulación de eso, porque la historia de este país a ese nivel ha sido difícil. Yo hago la pregunta porque es demasiado sintomático, que usted se le olvide el carbón. Que usted, cuando usted sabe lo que significa, y la apuesta era que Catalina iba a resolver en gran medida el problema del suplir la energía al sistema eléctrico nacional interconectado. Y lo digo porque coincide con unas declaraciones del dueño del fideicomiso nuevo, ahora, diciendo que había planteado que Punta Catalina no resolvía el problema desde antes. No era la solución. No era la solución. Bueno. Sí. Entonces, lo digo porque todo esto, yo insisto en el tema del ratón cuidando el queso o Drácula administrando el banco de sangre, porque cuando tú recuerdas o retomas
afirmaciones de ese tipo sabiendo que efectivamente la salida o entrada de Punta Catalina te puede afectar el precio medio de compra de la energía al sistema, o sea que compran las EDE, eso afecta directamente el costo de energía que va a tu casa y que va a la tuya. Pero fíjate una cosa, en enero no se había planteado el fideicomiso. Y todavía hoy día, a pesar de que hay un decreto que crea el fideicomiso y nombra a los miembros del comité técnico de ese fideicomiso, el control de la Punta Catalina no está bajo el fideicomiso, está bajo el ministro de Energía y Minas, que es el amo señor, director de orquesta, toca el violín, toca tambora, toca todo en el sector eléctrico. Por lo menos, porque el ministro no debe hacer eso. Bueno. Él sí está usurpando funciones. O sea que realmente lo que sucedió en enero no puede atribuirse nada a ninguna injerencia privada. Porque esa planta en enero tenía el control absoluto del sector público a través del ministro de Energía y Minas y a través del administrador de Punta Catalina. Entonces ellos no pueden eludir responsabilidades viniendo a decir, el suplidor me falló. Y el suplidor le avisó el mismo día que no podía embarcar. No, por Dios. Ya rompió el contrato con él, lo sometió, lo penalizó, lo recurrió legalmente. Algo tiene que hacer. Porque realmente la única planta que tiene problemas de combustible es Catalina. ¿Entiendes? Y en enero se daña. Jaime Aristi lo emplaza y dice que fue una mala operación, dice que va a dar un informe a final de enero sobre Punta Catalina y estamos en septiembre y ya no habla de eso. Tal vez es lo que pasaba con la CDE cuando querían privatizarla, que la pusieron tan mal y la desacreditaron tanto que la gente quería que se la vendieran al diablo y se la vendieron al diablo. Bueno, hay una cosa que está claro, una acción en el sector eléctrico es la intención de que todo el activo eléctrico estatal esté en manos privadas. No necesariamente propiedad privada, pero sí gestionado por el sector privado. Claro. Y no hay duda que cuando tú ves las actuaciones... Lo que pasó con Eje Jaina. O sea, cuando tú ves las actuaciones en un año de gobierno que en el sector eléctrico, encabezada por el querido ministro, tú ves que todo apunta hacia eso, porque están haciendo todo lo contrario de lo que debían hacer. Lo que pasa es que todo lo que él dijo que había que hacer y está haciendo lo contrario. Entonces, en vez de tomar acciones para mejorar en el camino correcto de reducir pérdidas, de reducir gasto corriente, lo que están haciendo es lo contrario. Entonces, hoy día la situación del sector eléctrico está de mal en peor, porque hay un caos institucional. Encabezado por el ministro de Energía y Minas, que viola la ley sistemáticamente. Cuando él juró, cuando se juramentó que él iba a cumplir la ley y hacerla cumplir, pero la viola traspasando ilegalmente más de 38 contratos que tenía la CDE firmados con los generadores privados, contratos grado a grado que él calificó de ilegales y que debían ser eliminados inmediatamente como condición, una de las condiciones para firmar el pacto eléctrico, y se lo traspasa ilegalmente a la distribuidora, cuando la ley dice que la distribuidora solo puede tener bajo contrato aquellos contratos de energía que sean fruto de licitaciones. Y esos contratos, todos sin excepción, venden la energía a la distribuidora a precio más caro que la compra en el mercado de spot. Esta es una de las razones por la cual el déficit financiero de la distribuidora, el déficit flujo de caja ha aumentado, porque el ministro de Energía y Minas, en su condición de amo señor del sector eléctrico, usurpando funciones, porque él es planificador, él es ejecutor de políticas, él es trazador de políticas públicas, que esta es su misión que establece la ley, pero además se está inmiscuyendo en la operatividad, en las actividades comerciales de la distribuidora, porque preside el Consejo Unificado de la distribuidora y se está metiendo en la operación comercial de Punta Catalina en una competencia desleal con los demás agentes del sector eléctrico. Bueno, por lo menos ya le está poniendo todo claro, Bernardo, que te quejabas de eso para suplir de todo lo que necesitan las EDES, ¿verdad? Y eso le ha ocupado mucho tiempo, ¿o no es así? La verdad yo no lo sé. Sí, la pausa, porque también yo quiero saber si en algún momento el ministro de Energía y Minas ha
ha reaccionado, porque se le ha enrostrado tanto, y aquí lo hemos hecho, lo ha hecho Bernardo con mucha propiedad, señor, de lo que fueron esos mentados 10 puntos, por lo que ellos decían que no debía firmarse el pacto eléctrico. O sea, eso es casi ridículo, vergonzoso, lo que hizo en pos de él, ministro de Energía y Minas. Él no ha reaccionado, él que en algunos momentos ha estado como medio ensoberbecido, ¿no? Yo quisiera saber si él ha tenido alguna reacción respecto a eso. A la pausa, venimos. Bueno, señora, que estamos de regreso. Dejábamos algunas inquietudes ahí al aire respecto a eso, que es un poco de memoria contra el olvido. Claro que sí, esa es la memoria muy reciente, pero hay otra que es un poquito más atrás, que era también otro de los elementos que mencionaba Bernardo y Fernando, que igual está como el señor aquel, con los papeles y las referencias. Y esa referencia, y esto refiere no solamente a esos 10 puntos, no, en el que Toñito llevaba la voz cantante, o Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, sino a las evaluaciones y valoraciones que ellos hacían de ese señor que ahora es el cuidador, ¿no?, del fideicomiso, que es el Drácula en este caso, siguiendo la lógica de Fernando, que es, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El señor Celso Marrancini, de repente me olvidó. Y ahí hablaban, decían tantas cosas para que tengan tanta confianza ahora para cuidar ese fideicomiso, no solamente de las soluciones desenfocadas, como mismo dice el documento, sino que hablaban de ocultamiento de informaciones, casualidad, ¿no? Ahora también ocurre lo mismo. Hablaban de contratos sin transparencia, hablaban de incrementos de las pérdidas de las distribuidoras, de campaña mediática de manipulación, de que había obtenido calificación 0 en las mediciones que se hacía de ese señor. Y yo creo que eso es importante ponerlo ahí en la mesa, Fernando. No, yo y quiero, Bernardo. Yo quiero, para que se refuerce con un documento que ya Bernardo lo ha presentado más de una vez, que son declaraciones públicas y posiciones públicas del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República, que buscando, porque por eso hay que buscar, el que guarda siempre tiene, y además aquí hay que... Y como los periodistas ya no manejan el background aquí, porque eso no, eso es el día a día y lo que dicen, y palabra, verdad, y no van al background, porque no, y, además, tú tienes que, y ahora es más fácil. Además, otro hace la información. Tú no vas y donde eso tatica el archivo, tú vas a Google y lo encuentras todo. El día 18 de septiembre del 2015, claro, en una rueda de prensa, donde participó Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Arturo Martínez Moya y César Sánchez, entre otros especialistas también del tema eléctrico y de la economía dominicana, el presidente de la República, acompañado en la vocería con uno de los funcionarios del sector eléctrico actual público, ¿no?, con Martín Robles, nuestro querido Martín Robles, que tanto intercambiamos durante la primera discusión que participó el PRM del pacto eléctrico, junto con el presidente de la República, hizo una afirmación que yo la quiero comparar. El hoy presidente de la República, sí, ¿no? Luis Abinader Corona, que dio unas declaraciones sobre el tema del sector eléctrico y el tema eléctrico, donde dice el título: Abinader llevará gobierno a la justicia por tarifa eléctrica, y donde plantea la necesidad de rebajar de entrada, sin discutir, un 25% a la tarifa eléctrica en ese momento. 2015. El sector social, sí, el sector social, después en las discusiones del pacto, planteó la rebaja indiscutida de un 33% de la energía, para que nos metiéramos en la discusión del tema de la tarifa técnica, la transición y todas esas cosas que se han estado discutiendo. Y después el PRM habló hasta de la rebaja de un 35%. Cuando se dijo eso, el presidente actual de la República, en aquel momento también candidato a la presidencia, dijo que había que reducir la tarifa en el 25% y que iba a someter al al gobierno del PLD, a Danilo Medina, porque más de 20.000 millones de pesos estaba discrecionalmente manejando, nada más con el tema de los combustibles, gas natural, carbón, etcétera, que estaban a la baja en ese momento, y no se cumplía la ley de cuando baja, baja, y cuando sube, sube, el gobierno del país. Ahora... ¿Cuál es la situación ahora entonces? Ahora recientemente hay una decisión
una nueva decisión sobre la tarifa eléctrica. Hay una nueva decisión Esos que datos... sube la tarifa eléctrica, dispone el subir la tarifa eléctrica a partir del siguiente criterio, el 4.44 que cuesta el kilovatio a los consumidores que tienen menos de 200 kilos, que representan el 90 cerca del 80%, menos de 200, y menos de 300. Menos de 300, el 97. El 90%. Fernando. El 90%. Ayer incluso discutíamos, y el estudio que hace el Instituto de Energía de la UAS tiene un poco los detalles claros, pero Fernando, más o menos el 90. hacer mi papel de periodista y hacer una pregunta a partir de esos datos que tú pones ahí sobre la mesa, refiriendo esto a 2015, y por lo que con el entonces candidato y hoy presidente de la República, Luis Abinader, harían un sometimiento al gobierno pasado, Bernardo. ¿Qué ha variado entonces? Ya no tendría sentido ese tipo de sometimiento ahora que sin tener que someter a nadie ellos podían hacer las variaciones pertinentes. Por ejemplo, en relación a los datos que están ahí y que prevalecían en 2015. Bueno, habría que ver, no sé si la noticia habla, pero cuál es el precio, por ejemplo, del petróleo en el 2015, cuál es hoy el precio del gas natural y los precios de los combustibles, para ver si en el escenario de los combustibles, que representan el 70% de la tarifa, el costo de la tarifa es más o menos 70% generación. Entonces habría que ver si esas condiciones están iguales o han cambiado. Pero para el tema de si... Para que le dé sentido. Para ver si pero hay una cosa que es muy, muy clara. Si tú tomas y haces una proyección de las cosas han venido subiendo, obviamente que han subido. Incluso no olvidemos que el carbón, la energía producida con carbón, no tiene la diferencia que tenía con el mercado spot, por ejemplo, en otros tiempos por el precio bajo que tenía el carbón sube, esa diferencia va disminuyendo hasta casi igualarla en la actualidad. Es más, a veces hasta poner el mercado spot en función del precio de Catalina de manera particular, en igualdad de condiciones. Eso prácticamente es así. No, lo que estoy diciendo es que hoy, era donde iba, el gobierno ha tomado una decisión sobre la tarifa, que le sube la tarifa, dispone de subirle la tarifa a la mayoría de los usuarios, más del 90% de los usuarios, que son los que consumen, sobre todo, menos de 200 kilos. Y hasta 300 kilos, todavía un poco más alto el porcentaje, que es el consumidor, es la gente del pueblo, es usted que está viendo y escuchando este programa. Entonces, cuando le suben la tarifa, en esa decisión sube de 44 a 11 y pico, lo único que hace es que lo prorratean y lo van a subir trimestralmente durante 2 años, sin incluir lo que va a ser el impacto del precio de los combustibles, de manera específica, y otros gastos operativos y funcionales del sistema, e incluso el impacto hasta de las pérdidas y de cómo funciona todo esto que hemos planteado en relación al desorden eléctrico. Entonces, ese elemento dice que este gobierno que en el 2015 planteó eso, que posteriormente se fajó en el pacto eléctrico, así que no lo firmaba porque era un abuso lo que se estaba haciendo con la gente, hoy toma la decisión de imponer esto, incluso en medio de discusiones o del replanteo de discusiones sobre el pacto eléctrico no firmado que se dice que se firmó. Por tanto, entonces, eso es lo que tiene que llamar la atención al consumidor, a la gente, al ciudadano de este país. Nos van a subir la energía. Ojo, en esa misma resolución, ¿sabe dónde concluye la cosa? Que la energía a los grandes consumidores, a los usuarios no regulados, le baja. No, a los no regulados. No, a los no regulados es el caso. A los grandes consumidores le baja la tarifa. Pero fíjate. O se la mantiene igual a una fracción. No, pero fíjate lo siguiente. No tenemos que irnos al 2015, que ya... Diablo, eso es mucho, ¿verdad? Pero vámonos al 2019, el 20 de febrero del 2019, cuando el PRM, le hace Antonio Almonte, que se colocaba bajo la sombrilla del PRM, planteó 10 puntos para firmar el pacto eléctrico en ese momento. Y 10 puntos, me los recito. el punto 8, para tocar específicamente el caso de la tarifa, ¿qué decía Antonio Almonte en ese momento? O exigía, como la condición 8 para firmar el pacto eléctrico, el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Hoy día, ¿Cómo está eso? al 25%,
O sea, y sube la tarifa. Que hoy día la distribuidora tiene un gasto corriente que representa el 25% de los ingresos, pero o sea, 2 veces y medio, una vez y medio por de la encima condición de que ellos plantearon. Mm. Pero mire este gráfico que yo he presentado anteriormente aquí, como el gasto en nómina en los primeros 5 meses de este año en comparación con los primeros 5 meses del año pasado. Sucede que aumentó en $3 millones el gasto en nómina, eso es gasto corriente. Entonces, mientras ellos aumentan el gasto en nómina en la distribuidora, que debía hacer lo contrario, reducir gasto corriente, ellos entonces están planteando subir la tarifa eléctrica. Subírsela a los pobres, al ciudadano común. O sea, al pobre y clase media. Al pobre y clase media. A los pequeños y medianos negocios, eso es brutal. Porque el que consume 300 kilos o menos al mes, tiene un consumo para satisfacer sus necesidades elementales del modernismo de hoy, una nevera, un abanico, un televisor, una lavadora. Ni siquiera un aire acondicionado. No, el que consume aire paga mucho más que eso. Señor, esto es insólito. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Ay, Dios mío. Bueno, señores, el tema eléctrico, que tiene muchos tecnicismos y complejidades y sobre todo muchos manejos turbios por allá en las alturas, es un problema de intereses. La gente común que solo entiende, señores, que aquí pagamos energía muy cara y además nos estafan porque no nos sirven toda esa energía, y ustedes se metieron precisamente en ese punto que a mí me interesa y a la gente le interesa muchísimo, que es el tema de las tarifas, Bernardo, y usted tenía la palabra cuando nos fuimos a la pausa. Lo que pasa es que tenemos, o sea, según lo que plantea Fernando, que está contenido en un borrador de resolución, que dudo que lo implementen, porque si implementan eso, este país va a coger candela por los cuatro contratos, porque nada más hay que ver las protestas que se han producido en los últimos días como consecuencia de la subida que han tenido la gente, que en parte se deben al tema de que ha habido un aumento de consumo por el calor. O sea, evidentemente hoy día la gente con estos calores está usando más los abanicos, los aire acondicionados, los mismos electrodomésticos son más ineficientes por el calor, y al margen de cualquier error que pueda haber, lectura, etcétera, que también es susceptible. Imagínate tú y el precio no ha variado, o sea, la tarifa hoy día es la misma que tiene 10 años. Imagínate que encima de eso tú ahora, entonces, si el que pagaba 4.44 comienza a pagar 7 pesos la tarifa, o sea, eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba atómica. Ahora, ¿qué pasa? Según lo que dice Fernando, ellos lo que están planteando es un cambio en la estructura tarifaria que existe hoy día. Hoy día tenemos la estructura tarifaria, tanto en residencial como en comercial, una estructura tarifaria se llama subsidio cruzado, que es lo mismo que existe en el impuesto sobre la renta. Usted consume más, usted paga un precio unitario por kilovatio hora más caro que el que consume menos. En el impuesto sobre la renta, usted gana más dinero, su porcentaje de impuesto sobre la renta es mayor que el que gana menos. Entonces, es exactamente el mismo concepto, eso es un impuesto progresivo. Usted penaliza al de alto consumo y ese de alto consumo subsidia al de bajo consumo, porque el que consume más de 700 kilos ya tiene un consumo que es más allá de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Poner que todo el mundo pague la misma tarifa. Y eso lo que va a producir es que los altos consumidores de más de 700 kilos le va a bajar un 20% y los de altos consumidores se van a multiplicar por 3. Entonces, eso realmente es insostenible. Y sobre todo cuando tú eso lo conjuras con que la ineficiencia y el caos en el sector eléctrico ha aumentado por decisiones y por las actuaciones de las presentes autoridades. Número uno, o por falta de decisiones. Traspasando ilegalmente contratos que aumentan el déficit en flujo de caja de la distribuidora, porque hay contratos firmados a 20 centavos de dólar el kilovatio hora, a 12 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando la distribuidora está comprando a 10 en promedio. Entonces, eso es una de las causas por cual el déficit en flujo de caja ha aumentado en esta gestión con relación a la gestión pasada. Por más cosas que diga el ministro, ahí están los números que él mismo publica. Parece que él no entiende mucho esos números. Número 2, los gastos corrientes, los gastos en nómina, en vez de disminuirlos, lo ha aumentado. Entonces, usted no puede pedir un sacrificio a la población cuando usted tiene un despilfarro. Número 3, ¿dónde han producido las economías? Entre comillas, porque no invierten para reducción de pérdidas. Es simpático
en una declaración que da recientemente el ministro, ayer salió en los periódicos, donde dice, anuncia como un pavo real, que van a invertir, van a sacar una licitación de 1.800 millones de pesos. Lo dicen en pesos. Y lo dicen en pesos, porque ¿sabe cuánto es eso en dólares? 30 millones de dólares. No, dilo ahora, 30 millones 30 de dólares. En un año no ha sido capaz de sacar una licitación. Eso es el indicador más contundente del fracaso de gestión. Cuando usted tiene un año al frente de la distribuidora, al frente del sector eléctrico, y no ha podido sacar una licitación. Y esa licitación no es para reducir pérdidas, como dice el ministro, no. Eso es para comprar materiales para el día a día de la distribuidora, porque la distribuidora no tienen nada, no tienen contadores, no tienen alambre. No, porque ni eso se ha podido hacer. No, porque no han hecho compras. Pero si Punta Catalina no tiene ni carbón. Exacto. Entonces, pero nada más que oí las palabras de Milton Morrison cuando el aniversario de Edesur, que dijo, este ha sido un año de precariedades y dificultades, donde entre líneas dice muy claro, nosotros no hemos tenido recursos. Entonces, ¿cómo usted puede bajar pérdidas si usted reduce la inversión en proyectos de reducción de pérdidas significativamente más de 60 millones de dólares en los primeros 5 meses con relación al año pasado? Y además usted no compra materiales. Aquí hay yo tengo informaciones de gente que se le daña el contador. No hay contador en la distribuidora y lo están conectando directo. Entonces, eso es una cosa que lo que hace es aumentar las pérdidas. Entonces, 30 millones de dólares con esa fanfarria, eso es paja para la garza. Eso es una gota de agua en el desierto. Y no es para reducir pérdidas, es para el día a día de la distribuidora. Entonces, una gente que dirige el sector eléctrico, que no es capaz de sacar una licitación en un año, te dice a ti el caos que impera hoy día. Entonces, sobre ese escenario, donde lo que hacen es echar gasolina para apagar un fuego, donde en vez de reducir gastos corrientes, lo suben como el gasto en nómina. En vez de aumentar el gasto de inversión, lo reducen. El déficit, en vez de bajar. Y el déficit y el flujo de caja, con esas dos combinaciones, aumenta. Entonces, usted está planteando subir tarifas cuando usted dijo en el 2019 que hasta que no fueran el 10% los gastos corrientes de los ingresos, no se podía hablar de aumento de tarifas. Entonces, ¿qué es lo que refleja eso? Una incoherencia. No es incoherencia, Rinaldo. Total. Yo pienso que ahí hay otra cosa. Y lo último que probablemente diga por el día de hoy es que el gobierno, con el presidente de la República a la cabeza, ha tomado el camino de la estrategia de shock. En un año, mira, solo hemos hablado prácticamente del sector eléctrico, en un año todos los intentos y los golpes que se dan para imponer una política y un camino por encima de los compromisos, de las responsabilidades, de los acuerdos y de las posiciones que se habían levantado y sostenido, de los compromisos hechos con la ciudadanía en el sector eléctrico. Lo que ha pasado con el tema educación, con el tema salud, lo que está pasando con la propiedad pública, con los grandes negocios, con las grandes contrataciones, lo que está pasando con todos los concursos, lo que está pasando incluso con los temas de corrupción, problemas hasta el caso Falcón, la operación, todo esto está planteando una serie de situaciones en las que es evidente que los grupos que han secuestrado el control del poder político de este país, esa oligarquía económica conservadora poderosa, que tiene palabras de Fafa Tavera, palabras de Fafa, que está libre de sospecha, supongo, en términos de juicio por razones ideológicas. Esos grupos han impuesto una lógica, y eso se expresa institucionalmente en APP, en fideicomiso, eso se expresa en estas cosas que estamos discutiendo, y todo es para darlo ahora, en este momento, en la primera parte, en el primer periodo de un gobierno de 4 años. Eso se llama estrategia de shock. Dar todo ahora porque el burro arregla la carga en el camino. Entonces, lo que estamos en presencia no solo es de políticas públicas que son ineficientes, sino que contradicen lo que el propio gobierno dice. Es una poesía lo que está planteado sobre el tema eléctrico en el programa de gobierno que levantó Abinader y con el que el PRM subió al gobierno. Y que redactó Toñito Almonte. En ese caso. Que redactó Toñito. Entonces, y que es el principal compromisario de ese programa de gobierno. Y eso porque fue quien salió a los medios de comunicación a difundirlo y a entregarlo. A defenderlo. Entonces, lo que pasa es que él ahora cree que asumir la responsabilidad en un sector tan importante como esto lo va a resolver igual haciendo periplo por los medios de comunicación. Y además, pero poniendo al servicio de esos grupos oligárquicos y superpoderosos el problema. Por eso el tema de la tarifa se la baja a los de abajo, es como la gente lo entiende. Se la sube a los de abajo y se la baja a los de arriba. Ese es el problema. Pero que eso es contrario a lo que él planteó. Entonces, esa teoría de shock
generalmente lo que dicen los expertos, que usted lo aplica a los primeros meses de llegar al gobierno, entonces ya eso tiene un año de retraso. Pero lo penoso es que el ministro Almonte, que viene de una extracción humilde, se preste a eso. No, comenzaron desde el principio. Lo que pasa es que hay cosas que no se veían, porque todavía hoy le queda porque estábamos en luna de miel. En luna de miel. Pero mira, el PLD en febrero del primer año de antes de las elecciones hizo la ley de las APP. Y no le pudo hacer ni el reglamento. En 45 días el gobierno del PRM le hizo el reglamento, creó un superministerio y empezó la francachela. Y ya vamos al nivel del fideicomiso de Punta Catalina. Y si tú lo ves, están hablando hasta de fideicomiso para reguío. Pero todo eso, digamos, todo eso es a nivel teórico. Y eso tiene todavía un camino largo que recorrer, porque todo eso tiene que pasar por el Congreso. Pero estaban complaciendo y están complaciendo a esas oligarquías para que sepan dónde, y además creando el marco jurídico para esas políticas. Y eso es lo grave. Y este país tiene que ponerse atento a eso, porque nada más veámonos en el espejo, veamos lo que significa eso que dijimos ahora, esa explicación clara del tema de la tarifa eléctrica. Subírsela a los de abajo a más del 90% y bajársela a los de arriba que hacen el negocio con todo este desastre. Que por cierto, déjenme decirles que hoy, señores, las esquinas estarán tomadas también por otro tema, que es el de las ARS y las AFP. Estafa. 100 esquinas. Más. Y esta que está aquí estará en la esquina Charles de Gaulle con San Isidro. Así es que. Y yo voy de aquí para mi esquina de la universidad. Esa será mi esquina. Gracias por acompañarnos, Bernardo, como siempre. Un abrazo. Nos vemos mañana.